Bueno, ya saben que la borrasca Borja ha entrado en Galicia, ha entrado por Galicia, claro, por la culpa de Feijóo, que la ha dejado entrar, y va a barrer toda la península de oeste a este. Esta borrasca va a ser fuerte o débil, intelectualmente débil. Lo otro, pues, vaya usted a saber. Ahora, hoy no tenemos alerta de la AMT, así que lo mismo hoy pega una granizada Beatriz que nos cruje el cráneo. Porque es que no falla. Mejor dicho, es que no falla, siempre falla. O sea, es así. Bueno, las temperaturas bajan, pero poquita cosa. En Madrid nos vamos a 21 de máxima, la máxima nacional Castellón, Málaga y Murcia 31 grados, como todos estos días, y la mínima igual que estos días. Soria, que ha empezado fuerte, Teruel descansa de momento, está en el banquillo, con Burgos 9 grados. Iberdrola y sus planes a tu medida, 6 tarifas de luz que se adaptan a ti y ahora además puedes ahorrar hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es y elige ya la tuya, empezando a ahorrar desde ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Bueno, les venimos contando y hay un informe exhaustivo en Libertad Digital sobre el gran problema en España, porque es un problema puramente español. Esto no sucede en ningún país de Europa. Tenemos más del doble de paro que la media europea y tenemos una incapacidad de crear profesionales que están en el paro para que puedan acceder a esos trabajos. Algunos son cualificados y otros son simplemente trabajos. Y es verdaderamente terrible. O sea, nunca se ha invertido tanto dinero en la educación como ahora. Nunca se ha educado menos a la gente para ganarse la vida. Ni en el área de la formación profesional, ni en escuelas técnicas, ni en el bachillerato, ni en la enseñanza primaria, ni por supuesto en la enseñanza superior y en la universidad. Nunca, nunca. Hay gente en el área privada o luego gente que por su cuenta, gracias a las nuevas tecnologías, se espabila, se forma, etcétera. Pero la media no ha sido nunca tan baja como ahora. Nunca es nunca. Antiguamente, en tiempos de la dictadura, que desde luego desde el punto de vista de la educación pública es un modelo que por desgracia nos recuperaremos de exigencia, había becas, eran escuelas de formación sindical y de maestría industrial, que es lo que ahora llamamos FP. Estudiaban 3 años y eso después del bachillerato elemental. Y a los 17 tenían una formación pues para metalurgia, para lo que sea, otros eran aprendices, las empresas tenían aprendices, no había que pagar a los aprendices, iban a aprender. Y 1 año o 2 después empezaban a cobrar y ya sabían su trabajo, pero venían ya preparadas. Y era exigente, y las becas eran lo mismo que el bachillerato, media de 7. Había que esforzarse. Bueno, la realidad es que estos son los datos reales del mercado de trabajo en España, que demuestra el hundimiento de toda una sociedad. Con un 12% de paro, las pequeñas y medianas empresas en España tienen muchos problemas para encontrar trabajadores. Un reciente estudio elaborado por Cepime asegura que el 70% de las compañías no encuentra personal. A día de hoy en España hay registradas 150.000 vacantes laborales, el máximo histórico. La ineficacia del SEPE, la escasa formación, la despoblación, el envejecimiento de las plantillas o la falta de voluntad por parte de los jóvenes fruto de las ayudas públicas son algunas de las causas que explican esta situación. Se lo explica hoy muy bien Manuel Llamas en Libre Mercado. Bueno, tenemos a Beatriz García, que es redactora jefe de Economía en Libertad Digital. Bienvenida, como siempre, Beatriz. Y tenemos a Diego Barceló, que es el responsable de estudios de Cepime, que es la pequeña y mediana empresa, que es la que crea el 90% de los empleos en España, la pequeña y mediana empresa. Conviene recordarlo. Cuando se machaca desde el punto de vista fiscal a las empresas, es mentira que hay impuestos para los ricos. Antes les hemos recordado lo que paga el mandamás de Prisa, el 0,6. Y su empresa vive en Londres. Él cotiza el 0,6 de lo que gana. Ugurlian, el que aparece hoy en la prensa con las manos en los bolsillos con el chulo tranvía de Sánchez. Como es íntimo de Sánchez, pues... En cambio, Amancio Ortega y a Roch los insultan todos los días. Y como es de los suyos, el Roures, el Ugurlian... ¿Y cuánto paga Amber Capital? Nada. Amber Capital no paga nada. Está también en el extranjero. Bueno, pero aquí en España
la creación de empleo, Beatriz, yo creo que hay un elemento real, de una mala educación, y luego también hay un elemento psicológico en las nuevas generaciones, ¿no? Completamente. Bueno, podemos achacar el problema a lo que dices. Primero, a que hay un desajuste entre la formación de los trabajadores y lo que demandan las empresas. Nosotros todos los años publicamos los rankings de las carreras más demandadas en el mercado laboral. Te sale ADE, te sale, por ejemplo, Ingeniería Informática, pero los alumnos, los jóvenes, se empeñan en estudiar otras carreras de humanidades que están muy bien, que son muy enriquecedoras, pero que el mercado laboral no las exige, no las requiere. Las puedes estudiar si te quieres formar para ser mejor, para aprender más, pero si el mercado laboral te exige unas cosas, no te empeñes en estudiar otras, porque entonces va a llegar un momento que no tienes dónde encajar. Luego también sí que es verdad que evoluciona más la necesidad de la empresa que lo que es la propia universidad, que se queda obsoleta. Lo estamos viendo con la inteligencia artificial, cómo está llegando a los colegios, en muchos casos, para nada bueno, y en las universidades no se enseña a los alumnos a trabajar con ella, a que te sirva para ser más productivo. Entonces tenemos, por un lado, ese punto, y esto es una anomalía internacional completa, contraintuitivo, porque en España, líder de paro en el país desarrollado, con más de 2,7 millones de parados oficiales, no digamos los extraoficiales. Cerca de 4 reales. Claro, tú dices, Estados Unidos, con pleno empleo, 3,8%, es normal que no encuentre trabajadores, ¿no? No, porque están moviéndose. Allí el 4% se entiende pleno empleo, porque se mueve continuamente la gente. Se va al otro lado de Estados Unidos para trabajar, ¿eh? Y siempre, y siempre hay trabajadores para todos los sectores. Aquí no, y esto es un problema que nos cuenta Cepime hoy, pero que hay que tenerlo muy en cuenta para el futuro. Bueno, Diego Barceló, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Federico. Buenos días, Bea. Buenas, Diego. Bueno, vamos a ver. Estamos ante, decía, un problema técnico, que es la inadecuación de las carreras. Un problema psicológico. Y luego, hay que decirlo, un problema típicamente argentino, que es la golfería. Es decir, es que yo creo que los que estudian humanidades no estudian humanidades, estudian funcionariado, aspiran a ser funcionarios en alguna leva política. Con Sánchez en 5 años ha aumentado 500.000 los funcionarios, no, los empleados públicos. El funcionario tiene unas oposiciones, ahora no, son levas políticas. Y de pronto te dan 100.000 empleos, porque les votarán, claro, ellos y sus familias. Pero las cuestiones de fondo... Diego, ¿cuándo empiezan realmente? ¿Cuándo vosotros hacéis cada año también un informe? Porque claro, la pequeña y mediana empresa, ese es el termómetro real de la salud económica de un país. ¿Cuándo creéis que empieza a perderse de vista, digamos, la idea del esfuerzo, del trabajo, de que cuando eres joven tienes que esforzarse, cobrar menos, trabajar más, prosperar, etcétera? Decía Vargas Llosa en su célebre novela Conversación en la catedral, ¿cuándo se jodió el Perú? No sé por qué digo malas palabras, bueno, pero en fin. Es difícil marcar una fecha concreta, pero sí, hay una digamos, una tendencia gradual, progresiva, en que se va apareciendo el problema que al final cae en esto de las vacantes. Pero a mí me gustaría destacar el tema demográfico y social en el siguiente sentido. Si nos referimos exclusivamente a la población joven, es decir, de 16 a 24 años, ahora hay un 10% menos que hace 20 años. Eso es un tema demográfico, ok, pero resulta que hace 20 años la mitad de los jóvenes trabajaba o buscaba empleo. En cambio ahora busca o trabaja empleo poco más de una tercera parte. Entonces, hay menos jóvenes, pero además una menor proporción quiere trabajar. Entonces, eso hace que, solo por ese motivo, hoy España tenga 760.000 jóvenes en el mercado laboral menos que hace 20 años. Es decir, se ha perdido una media de 38.000 por año. Por lo tanto, solo con eso... Mientras ha aumentado la población varios millones. Porque conviene recordar que estamos en cerca de 48 millones y estamos en 45 hace poco, o sea que... Exacto. Y además a eso se añade lo que estaba mencionando Beatriz acerca de que hay un desacople entre lo que eligen estudiar los alumnos y lo que necesitan las empresas. Concretamente, comparando con otros países de la Unión Europea, España es uno de los que tiene la mayor proporción estudiando artes y humanidades y una menor proporción de ingenierías y arquitectura. Entonces,
Si son menos, una menor proporción quiere trabajar y, por dar un ejemplo, estudian filología en lugar de ingeniería informática, hay perfiles que es como buscar una aguja en un pajar. Bueno, te digo yo que que tengo titulado y además sobresaliente en la carrera de filología española, que ahora hacen faltas de ortografía hasta orales. Los profesores, ya no los alumnos. Es decir, el nivel ha caído tanto en humanidades que yo creo que es para buscar cargos políticos. Hay que tener mucha vocación de verdad para entrar en un erial sabiendo que tus propios profesores son ya muy malos, porque los suyos ya fueron malos. Son 3 generaciones hundiendo la educación. Nunca el esfuerzo, nunca el talento, siempre el eslogan político. Nos hemos argentinizado a una velocidad. España todo lo hace muy rápido, lo bueno y lo malo. Y esto ha sido lento, pero en el fondo muy rápido, porque en 2 generaciones. Ahora, lo que comentabais, que haya solo 1/3, cuando hace unos años era la mitad, que menos que la mitad que busquen empleo. Viven de sus padres, viven de la paguita, del chanchullo, del trabajo en negro, lo que llaman la economía informal. Sí. Bueno, y Diego, ¿cómo veis desde CEPIME cuáles serían las digamos, medidas inmediatas que se podrían tomar a nivel oficial, aunque naturalmente la solución de un problema tan gordo, tan hondo, es inmediato? Es decir, esto no lo haces de un año para otro. Tienes que empezar a sembrar ahora para recoger dentro de 10 o 15 años. Sí, mira, un punto en el que se podría trabajar es en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que permite traer trabajadores del exterior, digamos, simplificando los trámites. Ayer estuve mirando cuáles son esas ocupaciones, y curiosamente en todas las provincias 2 ocupaciones que se repiten son deportistas profesionales y entrenadores profesionales. Por ejemplo, en la provincia de Teruel, en Soria o en Cuenca, que están en alerta roja demográfica con una densidad de población de menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿Sabes, Diego, porque yo soy de allí, que es menor, sí, claro, que la densidad de Laponia? Sí. O sea, en los esquimales tiene más población que los de Teruel, los de Soria y los de Cuenca. Y eso está avanzando. Hay zonas del interior de Galicia, de Castilla la Vieja, de Castilla la Nueva, zonas del interior de Andalucía, que están exactamente en ese camino, ¿eh? Sí, las provincias con problema demográfico, digamos, con una densidad de población inferior a 30 habitantes por kilómetro cuadrado, equivalen al 40% de la población española, de la superficie española. Entonces nosotros pensamos que otra alternativa sería una rebaja del impuesto de sociedades justamente proporcional a la baja densidad de población. Eso lo han pedido, fíjate, en Teruel llevan haciendo como que lo piden, jamás ha hecho nada el gobierno de Aragón, nunca ha hecho nada Castilla y León, nunca ha hecho nada Castilla-La Mancha, que siempre ha sido Castilla la Nueva, y más Cuenca, pero bueno. Esto es un problema estructural porque en teoría todos lo saben. En la práctica nadie hace nada porque al final estamos en el carguito público. Como hay poca gente, pues vamos a ver si el niño me sale funcionario. Y no salimos de ahí, no. Es terrible porque hay empresas que ya están cerrando en estas provincias por falta de relevo generacional, o sea, no tienen a quién pasarle el testigo. Entonces no. Mira, el otro día lo conté aquí, además, cerró una empresa de carne que abastecía toda la sierra de Albarracín, los Montes Universales, se acercaba también a la parte de Guadalajara, Orea hasta Molina de Aragón y tal. 11 trabajadores, muy cualificados. La tradición de ganadería de siempre. No había manera de sostenerlo. Ahora el servicio es camiones frigoríficos que desde Teruel pasan por los pueblos un par de veces a la semana y tal. Pero es tan difícil encontrar a alguien que sean carniceros de toda la vida, porque es que además la carne es mala, porque hay que comer césped, o sea, es que se junta todo. Entonces, un tío que es hijo, nieto y bisnieto de carniceros, que saben cómo se corta la carne, cómo se guarda, cómo se vende, las condiciones higiénicas, porque es gente más preparada, o por lo menos han mejorado las costumbres con respecto a sus abuelos. Pero no ven futuro. Y va y cierra, y no perdía mucho dinero, pero como no había ningún futuro, y si antes de arrastrarnos 2 años y tener que mandar a la calle a la gente, pues mira, y cerró.
y se ha quedado sin un abastecimiento de carne, oye, pero no menos de 40 pueblos, ¿eh? Pues sí. Y otra medida que sería muy importante, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, es el CEPE. El CEPE cumple un papel realmente muy triste en la intermediación de parados, porque, digamos, solo coloca menos del 5% de los parados registrados. El 5% menos. Sí, menos. Entonces, el resto de la empresa privada. Claro, y hay muchas pequeñas empresas que acuden al CEPE, pero, claro, no tienen respuesta, pero no tienen recursos para buscar por otro lado. Entonces, si solamente el CEPE mejorara su eficacia un poco, ya sería un gran alivio, pero las medidas ahí adentro no sé exactamente cuáles son, pero cuando uno compara con otros servicios de empleo públicos de Europa, se da cuenta que aquí está funcionando mal. Hay una cuestión, Beatriz, a ver, te preguntaré por el CEPE, pero ayer hicimos una entrevista muy interesante. Es una comadrona española que tiene ahora un servicio de natalidad muy bueno, en Pozuelo, estupendo y tal. Se fue a Inglaterra y entonces en Inglaterra hizo la carrera de medicina y en el servicio público de sanidad, y sobre todo trabaja para todo el posparto, el parto y el posparto, que es cuando realmente se quedan desamparadas las mujeres, la familia, los niños, hasta el parto todo. Pero ya una vez nace el niño, adiós. Bueno, es un desastre. Entonces nos contaba, en los hospitales británicos, que se distinguen las jerarquías por el color de la bata. Las oscuras, todos españoles. Es decir, los médicos españoles, los más buscados en Inglaterra, con muchísima diferencia. No pueden trabajar en España, tienen un MIR larguísimo, una gran preparación, y en el empleo público no salen plazas. O sea, el otro día decía Ayuso, necesito 13.000 médicos. Necesito 30.000 médicos. ¿Alguien sabe dónde los puedo conseguir? Los paga la Comunidad de Madrid, los necesita. Vamos a tener 1 millón más de habitantes en 10 años. Necesitamos médicos. No hay. Hay. Lo que no hay es plazas. Entonces ahí entramos en lo del SEPE. ¿Cómo se hace el SEPE y por qué no funciona, Beatriz? El SEPE no funciona porque tampoco tiene incentivos a colocar a esos parados que están cobrando. Al final el SEPE tiene que justificar su trabajo. Uno de los motivos es darles una subvención, y hay que, aunque es muy políticamente incorrecto decir, las subvenciones y todas estas pagas sociales, incluso el paro, pues desincentivan la búsqueda de empleo. Evidente. Y es ahí donde el SEPE tendría que actuar y plantearnos y poner encima de la mesa ya de una vez, poner limitaciones al cobro del paro. Si tú rechazas una oferta de trabajo, cosa que por ejemplo ha generado mucho revuelo en Italia con Meloni, que lo ha hecho con la renta, con esta renta básica. Lo vi, Meloni, que debe ser de los pocos políticos que vale la pena seguir, es que dijo que iba a dejar de pagas. Les ha mandado una carta, quien pueda trabajar, que trabaje, y si puedes trabajar en otro sector mientras tanto. Es que aquí en España, tú, ¿cuánta gente te ha dicho, no, yo es que hasta que no agote el paro, como si el paro fuera que hay que agotarlo y luego ya cuando me quede sin ingresar dinero público ya me pongo a buscar trabajo? No, tú tienes que plantearle al parado la obligación de estar en búsqueda activa de empleo y aceptar un trabajo si estás en condiciones físicas para trabajar. No tiene por qué estar ni siquiera en tu sector, habiendo 3 millones de parados en España. Y eso sería otra de las reivindicaciones que plantearía desde ya para solucionar este problema. Un problema que se está uniendo, como tú bien decías, a una cuestión psicológica. Tenemos una corriente, pues sobre todo por parte de la izquierda, antitrabajo, con Yolanda Díaz, que dice, si yo soy presidenta del gobierno vas a salir 1 hora antes del trabajo, no te pueden mandar... Vas a trabajar a mitad. Ahora dice no, jornada... Ahora de lunes a jueves. De momento, porque habría que llegar a miércoles. Tú sabes que esto viene ya de Marx. O sea, Karl Marx, luego lo cito en la Memoria del Comunismo, que por cierto va a salir una edición de bolsillo. O sea, en unos días, 5 años después. Cito una frase, él dice, si en el comunismo, por la mañana, podríamos hacer música o escribir, por la tarde, luego podríamos hacer artesanía antes de comer, y después de la siesta, pues podríamos tal vez dedicarnos a la agricultura, a la ganadería. O sea, este es Carlos Marx. De ahí viene. Es decir, en el comunismo no trabajará nadie. Como yo soy comunista, empiezo por no trabajar. Y voy a ver si cuantos menos trabajan, más dependen de mí. En Argentina han llegado al paroxismo. Allí el trabajo principal es la paguita. Milei lleva en su programa lo mismo que Meloni. Sí. El que no busca trabajo no cobra.
Claro. Dice, bueno, esto será una hecatombe. No, es la única manera de salvar un país. Y en Italia es lo mismo. Pero en España, que antes no existía esa mentalidad, ahora existe. Sí, sí. Y claro. el SEPE, ¿quién lleva el SEPE? Pues el SEPE depende del Ministerio de Trabajo y no son capaces de nunca, dice Diego, es que yo creo que no han sabido colocar a un 5% jamás. O sea, el SEPE es un mastodonte que está completamente obsoleto y que, bueno, Yolanda Díaz cuando ha sido ministra de Trabajo, yo es que voy a crear el SEPE, lo voy a convertir en Infojobs. Claro, Infojobs o estas empresas de colocación de personal sí son capaces de colocar personal porque privadas. saben evaluar, porque tienen incentivos. Las empresas privadas colocan a todo el mundo, el SEPE no. Cepime, ¿qué es lo primero que pediría, Diego? Por lo menos para romper esto, es que de verdad, tú te asomas a las cifras y es terrible, o sea, es espeluznante. O sea, España se está suicidando. ¿Cómo no se va a suicidar demográficamente si se ha suicidado laboralmente? Decía Claro. San Pablo, el que no trabaje, que no coma. Pero como comen, pues no trabajan. Claro. Claro. Es que vinculado con lo que estaban mencionando, algo que nos cuentan muchos hosteleros y sobre todo también en el pequeño comercio, que cuando buscan personal aparecen candidatos, pero normalmente con dos condiciones. Una, cobrar en B para no perder la ayuda. Claro. Y la segunda es trabajar mediodía, porque como tienen la ayuda no necesitan trabajar todo el día. Claro. Entonces, eso y son ayudas que en teoría están vinculadas a la formación y a la búsqueda de empleo. Entonces, eso hay que hacer que se cumplan efectivamente esas condiciones, porque la que termina perdiendo siempre es la pequeña empresa. Claro. Eso yo creo que es un problema de voluntad, porque de verdad viene una generación, bueno, aquí lo estamos viendo, acaban una carrera, tienen posibilidad, porque tienen cierta capacitación, digo cierta, tampoco es que, porque la educación es lo que es, vienen y dicen, es que ese horario, vamos a ver, tienes 22 años, no tienes familia, vives con tus padres, vives de tus padres, que te molesta madrugar en una empresa en la que vas a aprender lo que es el periodismo. Vete a escaparrar, tírate por el acueducto de Segovia, o sea, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Toda la vida los aprendices han estado entre 1 y 3 años trabajando gratis por la manutención desde toda la vida, desde antes de la Edad Media, siempre ha sido así, porque hay que aprender de verdad un empleo y se aprende en las empresas. Claro. No hay manera. Sí, y eso también genera, en los estudiantes universitarios hay también un exceso de expectativas, porque es como si se ha generalizado la idea de que hay que estudiar o trabajar, como si no se pudieran hacer las dos cosas a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Una persona se forma, se gradúa, hace un máster, otro máster, y luego tiene unas expectativas salariales enormes, pero en la práctica no sabe hacer muy poco. Entonces la empresa dice, mira, no te puedo pagar eso porque es que tú no estás capacitado para este puesto. No, y que las empresas genera desaliento. Que tienen una presión fiscal brutal. Claro, es que además, de cada puesto pagas 2. Claro. En fin, muchas gracias, Diego, gracias, Beatriz. Vosotros. Así está el panorama. Pero vamos a continuar, en fin, no digo con una sonrisa o la risa en los huesos de los cadáveres, ¿no? Vamos a la República de los Tontos. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber. Porque aquí estamos hartos de saberlo. Que eres tonto y qué le vas a hacer. Eres tonto. Don Santiago González, qué bien suena esta canción. Eres tonto. O sea, como intenso. Eres triple N. Profundamente tonto. Ay, señor. A ver, ¿qué tenemos hoy? Pues mira, tenemos que Carlos Martínez Gorriarán escribía en Twitter: pues ya conocemos el precio en metálico de la investidura de Sánchez. Descontados catalanes, vascos y navarros sale a 12.600 euros por español. Enhorabuena a los agraciados. Sí. No es mucho por disfrutar del gobierno más progresista desde Largo Caballero. Mira, Miriam Nogueras, que es analfabeta, ha hecho la suma. 453.000 millones de euros. No 450. No 390, no 500, exactamente Eso es 453. Eso es para que se vea que afina. Sí, para que alguien crea que conoce las 4 tablas. Exacto. Luca Constantini dice: hoy es el día en que España, madrina del segundo idioma más hablado del mundo, decide que en su casa del pueblo se hable con pinganillo.
Gran avance, sin duda. Sí, señor. Hoy es necesario destacar el chiste de Ramón en ABC. Ramón es, digámoslo de una vez por todas, el gran autor de aquella portada de Hermano Lobo en el franquismo, 2 de agosto de 1975, en la que se veía a un preboste de la dictadura diciendo a su público: ¿nosotros o el caos? El personal replicaba como un solo hombre: el caos, a lo que replicaba el primero: es igual, también somos nosotros. Es un genio, vio venir a Sánchez. Es un genio. Bueno, a Sánchez y a Zapatero y al PNV, o sea, a todos. Lo he recordado varias veces, pero algunos columnistas, incluso de mi periódico, se empeñan en adjudicárselo a Chumi Chúmez. Bueno, pues Ramón pinta hoy a los leones del Congreso en la página 8 de ABC en un diálogo magistral. Quien hace la ley hace la trampa, dice el primero. No, replica el segundo. Aquí han hecho la trampa antes que la ley. Bueno, y los tramposos hacen la ley, exactamente. Sí. Los pájaros les disparan a las escopetas. Las escopetas, sí, señor. Pedro Sánchez ya no recuerda haber prometido traer detenido a Puigdemont para que respondiera ante la justicia de la que se fugó. Ahora sostiene que una crisis política no debió derivar en acción judicial. Pero vamos a ver, ¿y si se cometen delitos? Pues es igual, él está por encima del Código Penal y del Tribunal Supremo. Bueno, es que él está en el Tribunal Constitucional. Exacto. O sea, que además se arroga y actúa como Supremo del Supremo, claro, lo cual es un contradios. Esto es... Sí. Esto es. Jordi Évole se coloca en un justo término medio. Se decía que le habíamos blanqueado, se refiere a Josu Ternera. Ahora sale Sortu y dice que el documental es extremadamente parcial, que solo habla de la violencia de ETA y que acorralamos al entrevistado. Bueno, no nos quejemos. Nadie nos obligó a meternos en este jardín. ¿Sabes lo que creo, Santi? Que ayer, viendo... tus lágrimas socialdemócratas se secaron, porque ayer Felipe estuvo con los mejores tiempos. Sí, señor. Yo volví a recuperar mi condición de felipista melancólico. Muy melancólico. Luego yo me acuerdo de las fechorías que hizo, pero el discurso es muy importante porque un discurso legitima o deslegitima. Yo llegué a la conclusión de que todos estos millonarios rojos en el modelo TV3, la prueba de sangre es la ETA. Igual que en la mafia, para entrar en la mafia tienes que matar a alguien y si no, no perteneces a la mafia. Exacto. La prueba de sangre del nacionalismo catalán es rendir pleitesía a los etarras. Y a partir de ahí, lo ha hecho con Otegi, ahora con Ternera, porque no hay mucho más. Parot será el siguiente, o no sé ya, pero vamos, después de Ternera ya no cabe más. Esa es la prueba de sangre. A partir de ahí ya puede ser rojo y millonario. Pues sí, y hay que, en lo de Jordi Évole hay que destacar, o sea, él sitúa por una parte a Sortu y por otra a las víctimas del terrorismo. ¿No es una prueba de equidistancia? Claro. ¿Plantea? Pues claro. Joaquín Bosch es la prueba evidente de lo que podemos equivocarnos al asociar la estupidez con la falta de estudios. Este tío, que es magistrado, escribe: el problema de pensar que una lengua es superior a otra es que eso lleva a pensar que los hablantes de una lengua son superiores a otros, como pasaba en el franquismo. Gestionar la pluralidad lingüística desde la igualdad y el respeto es una apuesta democrática muy ilusionante. O sea, este tío es juez. Este tío es juez, sí, señor. Este es un marlasco, este es un garzono, este es un pedrazo. O sea, un jeta. Pero vamos a ver, llevan 40 años persiguiendo el español. Pero por supuesto que hay lenguas superiores a otras. Pero ¿cómo no va a ser superior el inglés al toscano, que ya no existe? Al castúo. Y al castúo, y al bable. Ahora y al Silvo Gomero, con perdón. Pero vamos a ver, pero esto es asombroso. El quechua será, sí, entrañable como quieran ustedes. Y te ha dado lugar a nombres estupendos como Ayacucho, que significa lugar de los muertos, y tú lo oyes y ya te suena mal. Pero bien, es quechua. ¿Pero cómo va a ser superior el quechua al español? Claro que es superior el español al quechua. En quechua se entienden unos pocos millones. En español va para 600 millones. Y como las lenguas sirven para comunicarse, claro que hay lenguas superiores. Fundamentalmente. Que son las que se aprenden. Por eso claro, aprendemos inglés y no aprendemos euskera. Salvo en el País Vasco, porque si no, no tienes cargos públicos.
Ahí está. Bueno, ojo, eso admite una excepción, salvo que seas dirigente del PNV, donde no te hace falta saber hablar euskera. No, basta con tu pertenencia. Son una raza superior, ¿eh? Eso Sí, también, es que parece mentira que no lo vean. Hay que tenerlo en cuenta. Claro. Adrián Barbón, que es asturiano y tiene en su pasado a Adriana Lastra, Que eso sí que es un lastre, macho. sí, opina que el personal habla de la Constitución sin tener ni idea y que por eso va a compartir algún artículo para que se enteren los ignaros. Artículo 3 dice: el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Todas las lenguas que se hablan en nuestro país, recalca, todas son lenguas españolas. No lo digo yo. Lo dice la Constitución española de 1978. Acaba de citar una cosa que es evidente que no sabe leer este pobre. Lo de Adriana Lastra no es el único tropezón en su vida. Es que desconoce, no, discierne. La gramática es en las respectivas comunidades autónomas. Y Todas quiere son inventarse ahora, además, el asturiano, que es el pable de toda la vida, que es un habla, que lo quiere convertir en idioma obligatorio para que nadie tenga un cargo público en Asturias que no hable así. Sí. Bueno, pues todas son españolas, pero no todas son oficiales en toda España. Y además, solo en sus respectivas comunidades autónomas, o sea, no en el Congreso de los Diputados. Y además hay un libro de Gregorio Salvador que recomiendo siempre porque desde su título está claro, ha sido uno de los dos grandes filólogos, que se llama Lengua española y lenguas de España. Y si hay muchas lenguas en España, lengua española hay una, que además ahora es universal. Española, que hablen los españoles, todos, desde hace 600 años, que la conozcan, que la usen mejor o peor. Solo hay una, solo ha habido una, el latín y el español, no hay más. Y luego además el español, que lo hablan ahora más de 500 millones de personas en el mundo. Como la lengua sirve para comunicarse, no para excluir, como en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia y ahora en Asturias, que es a lo que va el Barbián este. En fin. Bueno, Sebastián Puig, la campaña en favor del catalán dinamita el esfuerzo de años en la Unión Europea para que el español tenga el mismo trato como lengua del trabajo que el francés, el alemán o el inglés. Así es. Noemi Santana Perera, otra genio, que es diputada por Las Palmas, escribía: siento alegría y a la vez envidia de aquellos que van a poder hablar su propia lengua en el Congreso. Al pueblo canario nos negaron esa posibilidad, nos la negaron a sangre y fuego, diezmando y esclavizando a nuestros primeros pobladores y reprimiendo a los y las alzadas. En fin, es que no hay por dónde buscar. Dice nuestra lengua, una lengua que no ha sido nunca suya. Eso es. Es que hace falta ser merluzo, ¿eh? Pues sí. Bueno, y esta que también es buena, Esther Palomera, una figura, dice. Una filóloga, o los diputados del PP son todos plurilingües o sienten un profundo desprecio por lo que los portavoces de las distintas formaciones dicen desde la tribuna. Parker, mi querida Parker, respondía en Twitter: yo creo que son cunilingües. Ahí lo dejo. No, ahí está Borjita. ¿Tú has visto hoy lo que publica en nuestro periódico de papel en El Mundo? Es uno de los nuestros. Sí. Gran película sobre la mafia. Sí, señor. Qué típico comportamiento mafioso. Es un delito, es un idiota, es un bobo. No hace más que meternos en follón, pero es uno de los nuestros. Es uno de los nuestros. Así que grandísima película de Scorsese, por cierto. Sí, señor. Con esa escena en que le pegan un tiro a un tío. Bueno, pues este es Borjita. Encima presume. O sea, insulta a sus votantes el día en que hay que defender el español. Se pone a cacarear, porque este cacarea, en 2 idiomas para presumir. Dice, para que se vea que el vascuence no es de los nacionalistas. Nunca ha sido de los nacionalistas. Es más, existía el vascuence cuando no existían los nacionalistas. Eran más inteligentes entonces los que hablan vascuence que ahora. En fin. Bueno, Santi, pues te dejo secando tus lágrimas socialdemócratas. Ahí con Felipe estamos. González.
Qué tiempo, Pero oye, estoy de acuerdo contigo. Soy muy crítico con respecto a muchas de las cosas que hizo Felipe González. Ahora, si lo comparamos, hay que verlo. Es así, es así. Bueno, pues si nos duele casi todo y Budol. ¿Te imaginas no recordar tus canciones favoritas? La enfermedad de Alzheimer se lleva la memoria, pero no la emoción de un abrazo. El reto de Kern Pharma. Recaudar 5.000 fotos de abrazos hasta el 21 de septiembre para donar 5.000 euros a la Fundación ACE. Accede a unabrazoporelalzheimer.com y sube tu foto o públicala en Instagram con el hashtag unabrazoporelalzheimer. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a recordar, Silvia, anda que no hay asuntos. Sí. Lo que publica hoy la Met. La entrevista de Tellado anoche con Dieter, etcétera, es espeluznante. Hay otras cuestiones también muy interesantes. Federico ya ha dicho, no lo ha dicho con las mismas palabras, pero todos sabemos leer entre líneas que va a haber amnistía para no ha dicho más, que es que nunca debió haber delito. Cuando él mismo decía que iba a traer a Puigdemont, que era rebelión y no sedición, y que por supuesto lo traía para meterlo en la cárcel. Y apoyó el 155. Bueno, pues eso le parecía poco. Bueno, pues, ¿qué debería pasar ahora? ¿Qué debería pasar por parte de la oposición? Claro. Pero también por parte de la Fiscalía, por parte de los ciudadanos. ¿Qué debería decir Europa? ¿De la Fiscalía? Pues eso. Pues eso. ¿Europa va a seguir callada, mirando hacia otro lado? Mira hacia otro lado en Ucrania. Bueno, pues esperamos las respuestas de los oyentes en el 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.